Gobierno bolivariano. Venezuela sigue creciendo. Rincalate, 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 rincalate. Que pie yucala, que pie yucala, que pie yucala. Cachun ratcala, cotorre cala, cotorre Con los españoles no solo llegó la pólvora, el caballo, las gallinas. Llegó eso que llaman la civilización occidental, basada en la esclavitud y su deseo de dominar la tierra. ¡Ay, se me olvidaba! Sus armas secretas, la sífilis y la viruela. En los sitios de América donde ya había una incipiente estratificación social, los españoles o los conquistadores o los colonos se pusieron en la cima de la pirámide. Y en los sitios donde no había clases sociales ni estratificación social como en Venezuela, la inventaron. Redujeron a los indígenas a clase dominada. Y por otra parte, importaron trabajadores del África, a los cuales les atribuyeron el estatuto de esclavo. Una vez secuestrados aquí, fueron ubicados en celdas, que yo llamo celdas productivas, como las haciendas de cacao. España consiguió la mayor fuerza de trabajo con la que contó país alguno, para extraer la mayor cantidad de riquezas que jamás se conoció. El costo de esto solo lo pagó América, convirtiéndose en el escenario del mayor genocidio de la historia. Más de 70 millones de habitantes fueron reducidos a 3,5 millones. El 95% de la población originaria de América desapareció en el primer siglo y medio de conquista. Y luego del exterminio indio, 60 millones de africanos fueron secuestrados. 30 millones eran destinados a América. Solo 10 millones llegaron al continente. Los habitantes originarios dieron la pelea. Más de 3 siglos les llevó dominar a América. Muchos pueblos prefirieron morir a ser esclavos. Los caracas, los araucanos, los girajaras. De América se robaron cerca de 17 millones de toneladas de plata, 181,000 kilos de oro y grandes cantidades de joyas y metales preciosos. Mucha gente dice que sin ese enorme botín, el capitalismo quizás no hubiera arrancado o hubiera tardado unos siglos más en desarrollarse. Así, la organización social colonial terminó constituyendo una pirámide. Blancos peninsulares y mantuanos tienen el poder económico y político,
Tienen esclavos y encomendados. Usan títulos de nobleza. Los años de terror de la revolución atemorizaron a toda Europa. No hubo aristócrata que no temiera por su cabeza. De repente, la soberanía del rey se sumaba y se remontaba al pueblo como único soberano. Ya nadie podía escudarse detrás de Dios. El espíritu revolucionario corría como el viento por el mundo. Cabalgaba con los ejércitos de Napoleón y cruzaba los océanos hasta las colonias. ¿Libertad para quién? Si ellos siempre han mandado. ¡Independencia! ¿Y quién se va a independizar de quién? Ah, pues ellos siempre han sido libres. La corona española les promete a todos sus súbditos fieles tierra y libertad. Seremos independientes, no rendiremos cuentas a ningún rey. Vais a poder comprar la limpieza de sangre. Fundaremos una república basada en la igualdad, libertad y la fraternidad. Acabaremos con los libros de pardos y podréis ir a donde queráis y vestiros como queráis. A la mayoría de la población venezolana no le importaba quién mandara. Lo que le importaba era quién le garantizara su libertad, tierras e igualdad. Lamentablemente para patriotas como Mariño, Miranda, Piar y Bolívar, los mantuanos nunca pensaron en una sociedad de iguales. La Primera y la Segunda República se perdieron. Solo cuando Bolívar entendió que el pueblo eran los mestizos, zambos, indios y por supuesto los blancos de todas las clases y recogió su bandera de tierra, libertad e igualdad, se consolidó la independencia. El 1 de enero de 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, los indígenas del estado de Chiapas, con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantan contra el gobierno del PRI, con más de 70 años en el poder, exigiendo, al igual que en 1910 por Emiliano Zapata, tierra, justicia y libertad. Por eso decimos, ya basta. Como que quien dice, pues aquí nomás pusimos alto y nos aclaramos por qué. Nos levantamos en pie de lucha porque nosotros ya no aguantamos tanta chinga, tortura, marginación, secuestro, asesinos y todo, etcétera, de maltrato de nosotros. Y por eso decimos que ya no. ¿Por qué? Porque somos gente campesina, somos gente indios. Por eso no lo hacen caso. A sus compañeros, los mestizos, sí lo cumplen, porque el billete habla, pues. Y nosotros no tenemos dinero, por eso no habla el dinero. Somos pobres, indígenas, indios. Por eso no lo hacen caso. Así está. Ya basta porque nosotros hace más de 500 años estamos resistiendo. Estamos, como dice, como carne de cañón. Gracias a la vida que es muy nuestra. Gracias al sueño cuando yo soñaba desde el seno de mi madre querida. La vida que le vivimos es la vida de los indios, que somos olvidados, que somos desprotegidos en esta vida de condiciones precarias. El 2 de diciembre de 1997, 45 indígenas de la etnia Tzotzil, en su mayoría mujeres y niños, son asesinados por un grupo paramilitar mientras rezaban en la iglesia de Acteal, en los Altos de Chiapas. Autónomo, pues quiere decir que nosotros mismos nos gobernamos en nuestra comunidad. En la resistencia estamos haciendo
todo, hasta donde aguantamos, pues, y lo estamos haciendo, llevando a la práctica la autonomía de educación, estamos llevando la autonomía de la agricultura, estamos llevando la autonomía de salud, de todo, etcétera, pues, y sí lo estamos haciendo, pues, porque no queremos que nos siga engañando el gobierno. Es un proceso de autonomía por querer seguir existiendo y por la otra, los que te quieren exterminar. Un indio sin tierra es como un pájaro sin nido. La esencia y el origen de la vida para nosotros está en la tierra. O sea, no hay vida si no hay tierra. No hay dignidad si no hay tierra. No hay cultura si no hay tierra. No hay costumbres que no se puedan realizar dentro de la tierra. No hay supervivencia si no tenemos tierra. La madre tierra nos da todo, por eso la consideramos como nuestra madre. Hay muchos industriales y los mismos terratenientes y el mismo gobierno, en cabeza del ministro de Agricultura, que ha dicho los indios tienen mucha tierra y no la trabajan, no la producen, están improductivas, que antes había más producción cuando estaba en manos de los terratenientes. Claro que había producción porque la acumulaban solo para ella. Ahora la tenemos nosotros, pero dándole de comer a toda la gente, esos que no tenían posibilidades en otros tiempos. Ha dicho que los indios tenemos 30 millones de hectáreas de tierra en el país y que apenas somos el 1.200.000 personas y que eso es mucha tierra en manos de los indios. Lo que no dice es que de esos 30 millones de hectáreas, 25 millones están en la Amazonía y en la Orinoquía. Tierras de conservación ambiental, tierras declarado patrimonio ambiental, que ¿quién es el dueño? Pues el mismo Estado, nosotros no somos el dueño. Las comunidades que viven en la selva y que no pueden entrar a esos parques, no pueden entrar a los parques porque les impide el mismo gobierno nacional. Pero lo más triste, que a uno le da ira. Dice que tenemos tierra, pero está permitiendo la entrada de multinacionales petroleras en este momento. Si revisamos la Amazonía y la Orinoquía, está casi que copada en su gran mayoría por estas multinacionales. La otra porción de tierra más importante está en todo lo que es la península de La Guajira, donde viven los hermanos Guayú, tierras desérticas. Y la otra porción grande está en todo lo que es el litoral pacífico, la región del Chocó hasta la región del Huapi, tierras también de conservación ambiental. En el Cauca, la familia promedio de los Nazas es de 9 integrantes, y el papá y la mamá y los hijos y los hermanos tenemos que sobrevivir en menos de 1 hectárea de tierra. Entonces, ¿de dónde viene el gobierno con esas cifras? Ahora ha salido a decir que en el Cauca ya no hay terratenientes y que los terratenientes ahora son los indígenas. Eso también hay que aclararlo, porque si bien es cierto que el gobierno compra unos predios de 800, 700 hectáreas, no es para una persona, es para redistribuirlas de manera equitativa a la comunidad. Entonces, ¿dónde está el terratenientazo en nosotros? En el Cauca, los resguardos, los territorios nuestros, se conforman sobre 531.000 hectáreas de tierra. El 30% de estas tierras son de vocación forestal, por los mismos estudios que ha hecho el IGAC, el mismo INCODER. O sea que nosotros subsistimos con el 30%, que es donde tenemos la seguridad alimentaria nosotros. Las tierras fértiles, las tierras planas, las tierras buenas, la tienen los cafeteros, la tienen los ganaderos y la tienen los ingenios. Y son las mejores tierras en el departamento del Cauca. Nosotros vivimos arrinconados en las montañas, en las laderas, donde es muy difícil producir, donde la gran mayoría también son tierras desgastadas por el pastoreo que le hicieron los mismos terratenientes antes de entregarlos a nosotros. En Guarizata, población del altiplano boliviano, donde el 2 de agosto del 31 fue creada la primera escuela indígena de este país,
se concentraron los actos conmemorativos de ese hecho histórico y del primer proceso de reforma agraria. Aquí funcionará una de las universidades indígenas. 3 universidades, hoy 2 de agosto, fundamos para descolorizar ideológicamente, culturalmente, en toda Bolivia. En Guarizata se creó y funciona la primera escuela indígena para formación de profesores, una de las experiencias más importantes en la pedagogía de este país. En las universidades indígenas no se va a enseñar en castellano, aunque no se va a desconocer el castellano, se va a enseñar en las propias lenguas, y ese es un avance histórico fundamental. En Colonia había una central obrera boliviana. ¿Quiénes lucharon esa vez? Son los pueblos indígenas, quechuas, aymaras, guaraníes. ¿Acaso durante los primeros años de la República había una central obrera boliviana, otros sectores trabajadores, magisterio, mineros, obreros? Era el movimiento campesino indígena. Vaya nuestro saludo y nuestro aplauso a los pueblos indígenas de todo el mundo, y de manera particular y especial a los pueblos indígenas de Venezuela. Esta es tierra caribe, estas montañas, estas costas y este mar. Testigo, esta tierra de la heroica resistencia de los pueblos aborígenes de Venezuela ante la invasión española de hace más de 400 años. ¡Vivan los indios! ¡Patria para los indios! ¡Patria para las indias! ¡Que viva la patria india! La patria caribe. De ahí viene ese nombre, el Caribe. Esa es nuestra más profunda raíz, la raíz caribeña, la raíz caribe de Katia, por cierto, Katia, Macuto, tierra aborigen, Guaycaipuro, Naiguatá, grandes líderes indígenas, héroes y heroínas de esta tierra. Por eso le doy un saludo desde aquí a estos 500 años de resistencia aborigen, a la madre patria, a la Abya Yala, patria india, venezolana, latinoamericana, caribeña. Esa raíz aborigen, caribeña, caribe, se mezcló con la raíz africana de la madre África. Y aquí estamos nosotros, una mezcla de América India, de Europa y de África, y nació esta mezcla que somos nosotros. Nació este pueblo heroico, el pueblo venezolano, pueblo caribe. Bueno, miren, aquí tengo lo de títulos de tierra. Títulos de tierra que vamos a entregar a los caciques mayores de las comunidades yucpas. ¿Dónde están las comunidades? Ahí están. ¡Hey, compadre! Ana Karina Rote, Aunucón y Toto Paparoto Mantoro. Es justicia. Ya de la revolución, los latifundistas cómo invadieron los territorios y exterminaron y mataban a los pueblos indígenas. Y los que poco pudieron estudiar, entonces había que blanquearse, había que castellanizarse, es decir, estudiar o parecerse más al imperio, o yanquizarse más bien, ¿no? Ese pensamiento. Por lo tanto, con la llegada de la revolución en 1999, lo que ocurre aquí es como un choque ideológico de una posición que los propios indígenas, quizás sorprendidos por lo que venía, ¿no? Sorprendidos porque no podíamos creer que existiera pues una revolución que nos permitiera participar, que ahora también éramos iguales, ¿no? Pero han habido cosas, cambios tan profundos, estructurales, que bueno, todo comienza pues por la reivindicación del entorno, del hábitat, de la persona de manera integral, ¿no? Por lo tanto, la atención integral a las comunidades indígenas ha sido una prioridad en este gobierno desde el 1999, primero con la ley. Nosotros resucitamos
éramos unos muertos jurídicos y resucitamos, por supuesto, de manera jurídica también en el año 1999. Comenzaron los derechos a plasmarse en la Constitución, capítulo 8, todo el capítulo completo, y luego la LOPSI. Ahora la Asamblea Nacional en la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas se está trabajando lo que es la ley de idioma, que ya está sancionado, se está trabajando en eso. Imagínense, hacer la reivindicación desde la lengua, el idioma que es tan importante, ¿no? Y luego, por supuesto, en esta época de transición, como lo ha denominado el comandante presidente Hugo Chávez, esta época de transición de 9 años, donde hemos estado ensayando pasos, porque estamos construyendo nuestro propio proceso, inclusive los pueblos indígenas, que no somos homogéneos, somos heterogéneos, ¿no? Somos distintos pueblos. Por lo tanto, la atención debe ser diversa de esa manera. Pero ¿cuál es el punto importante en este caso que puede indicar el avance? Precisamente el proceso de la reivindicación desde el espacio territorial, ¿no? Que es la demarcación de los territorios, que ha sido una solicitud no solamente de los pueblos indígenas de Venezuela, sino de la América, de la Abya Yala, como le decimos nosotros, ¿no? Así que el avance del Estado ha sido muy, quizás desde la diversidad de los pueblos ha escuchado a las comunidades indígenas, pero también es importante que desde las bases de los pueblos entendamos pues que ahora el gobierno es nuestro gobierno. Mira, alguien me preguntaba a mí que cuándo había empezado todo este pleito. Yo le decía, eso empezó cuando mataron a Guayquipú. Ese día empezó. Esto no es sino una manifestación más de un proceso que viene desde entonces, de resistencia, por un lado, de resistencia indígena, de resistencia de los esclavos africanos. Y así ha ido pasando de generación en generación. Algún tipo de lucha se presentaba en cada generación, algún tipo de represión se producía también en cada generación, pero también quedaba un remanente de conquistas. Gobierno bolivariano.